Muy bien. Todo se puede ver, ¿sí? Sí, sin ningún problema. Entonces comienzo. Hoy voy a hablar, entonces, según calendarización, sobre el síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos. ¿Ya? Para comenzar, no, disculpa. Para comenzar entonces, este síndrome, para poder definirlo, debemos caracterizarlo según la sintomatología que se produce y en la cual conjugan muchas etiologías eh, que en este caso van a ser tratadas como diferenciales. Ya voy a explicar por qué. Entonces, este cuadro clínico de dificultad respiratoria está caracterizado por presentar en el paciente neonatal, en este caso, taquipnea, cianosis, presencia de quejido, principalmente expiratorio, y al final de la expiración, y retracción costal y subcostal o subcostal, ya dependiendo de la literatura, se mencionaba que fuera costal o subcostal, pero evidentemente, tanto el ataquemnea, el aleteo nasal y la retracción costal, nosotros podemos ver que hay un esfuerzo respiratorio mayor, con un probable aumento de la resistencia al ingreso de aire por las vías aéreas. Ahora, también se asociaba con grados variables de compromiso de la oxigenación, lo cual también vamos a revisar en más detalle más adelante. Ahora, de acuerdo a la literatura actualizada, se asocia principalmente a enfermedad de membrana hialina. Ya en los manuales MSD y en UpToDate se mencionaba como sinónimo directo la etiología de la enfermedad de membrana hialina con el síndrome de dificultad respiratoria en los recién nacidos. ¿Ya? Esta condición se asocia principalmente a nacidos pretérmino, disminuyendo mucho su incidencia en los nacidos de término, y se está relacionado a una deficiencia del surfactante pulmonar presente en pulmones inmaduros, también relacionados a los partos prematuros o al nacimiento pretérmino. De esta forma, entonces, conjugamos la epidemiología de la siguiente forma. En Chile, el síndrome de distrés respiratorio o dificultad respiratoria presenta una incidencia del 5 al 10% de todos los recién nacidos pretérminos, ¿ya? Y un 1% de todos los nacidos vivos. Ya, la enfermedad de la membrana hialina afecta aproximadamente al 60% de los niños que nacen con un peso inferior a 1.500 gramos, ¿ya? Lo cual es una alta incidencia relacionada al desarrollo que alcanza el recién nacido, aumentando su incidencia entonces en las edades gestacionales más bajas. Y para reforzar este punto, vamos a tomar las estadísticas que se presentan en UpToDate, ya donde, permítame un momentito, donde se menciona que según estudios de cohorte se presentan las siguientes incidencias del síndrome de distrés respiratorio, que son, por ejemplo, 93% en pretérminos extremos, que son menores o igual a 28 semanas de edad gestacional. Esto, de estos 10,3% se presentan en nacidos en torno a 34 semanas. Como van a ir viendo, la incidencia va a ir disminuyendo notoriamente según, según el recién nacido alcanza una mayor edad gestacional antes del parto, ya 6% a las 35 semanas, 2,8 a las 36, un 1% solamente a las 37 semanas y disminuye a un 0,3%, a un tercio, en nacidos mayores o iguales a 38 semanas, ¿ya? Y a esto también ellos asociaban un mayor riesgo de incidencia en recién nacidos masculinos, o sea, cuando se presenta en recién nacidos de término, había una asociación con el sexo masculino, con una mayor incidencia, y la presencia en pretérminos tardíos es muy, muy baja. Ahora, volviendo entonces, para terminar con la estadística chilena, que como ven hay una coherencia en esto, se menciona que el 80% a los 90% en los menores de las 28 semanas se presenta la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria. Ujú. Principalmente por la etiología de membrana hialina. Ahora, para explicar un poco la fisiopatología de este trastorno, comenzamos por una deficiencia en el surfactante, ¿ya? Esta deficiencia puede deberse a una deficiencia, una cantidad deficiente
o una actividad deficiente. Ya esto relacionado a la falta de maduración pulmonar y que evidentemente se ve mejorado por la administración de corticoides intraparto, alrededor de las 35, 30, o sea, alrededor de las 34 semanas. Eh, Ahora se mencionaba un punto importante, que no es solamente la cantidad del surfactante la que puede ver alterada, sino que también una inactivación del surfactante y de su función. Si recordamos, la función del surfactante es disminuir la tensión superficial que se encuentra dentro del alveolo, lo cual permite y facilita la entrada de aire hasta el alveolo, y esto influye directamente en la compliance, ya que es la distensibilidad pulmonar. Ahora, como ya mencionamos, además de la situación de presentarse en un pulmón prematuro, una deficiencia, por ejemplo, en la producción de cantidad, también podría estar relacionado a la aspiración meconial o a la presencia de sangre dentro de la vía respiratoria o alveolos, la que podría generar una inactivación del surfactante existente. Ya. Ahora, si continuamos en esto entonces, y vemos una deficiencia en el surfactante, vamos a encontrarnos con un aumento de la tensión superficial intraalveolar. Esto produce una inestabilidad al final de la expiración, lo cual conlleva a un colapso de los alvéolos, un colapso masivo, y esto genera una disminución en el volumen pulmonar, principalmente en la capacidad residual funcional, y una disminución en la compliance. Esto quiere decir entonces una disminución en la distensibilidad, una disminución en las facilidades que tiene el pulmón hacia el ingreso de aire. Asociado a Eh, esto también, Josué, dígame doctora, ¿sí? mira, un poco para hacer retroalimentación, ¿te acuerdas que el otro día tú confundías, me dio la impresión que confundiste aire con colapso con atelectasia? Sí, Cuando- sí, en la Mira, radiografía. entonces acá cuando tú muestras que hay colapso alveolar, es decir, prácticamente los alvéolos eh, dejan de reclutarse, ¿ya? Y se Ujú. pegan como cuando se desinflan muchos globos pequeños, ¿ya? Eso va a producir radiológicamente atelectasias difusas, ¿ya? Atelectasias que se ven en la radiografía como pequeños puntos blancos, ¿ya? Ujú. Y como son tantos, en la radiografía van a aparecer atelectasias difusas y también otros elementos, un poco para reforzar ese pequeño error de aprendizaje que tú tenías, pero que ya está revertido, me imagino. Sí, sí se reforzó mucho revisando este tema. Ya. Diferenciaba mucho lo que era telectasia con, por ejemplo, el bajo volumen pulmonar, que ahí nos fijamos, por ejemplo, en la área oscura que están disminuidas. Ujú. Continúa nomás. Sí, junto a esto, entonces, como tercera condición, eh, según la literatura actualizada, se menciona que también hay teorías que se relacionan a una inflamación del parénquima pulmonar. ¿Ya? Esto, como es teoría, se cree actualmente, todavía no hay estudios que definan bien esta condición, se cree que es una supuesta acumulación de polimorfonucleares, ya de neutrófilos. Esto principalmente por una disminución del volumen interno de los alveolos que condensaría una mayor cantidad de polimorfonucleares en el lugar. Y esto podría generar una respuesta mediada por citoquinas que va a llevar a una inflamación pulmonar y lesiones del epitelio respiratorio. La importancia de esto es que también en el cuadro nosotros vemos asociado la presencia de edema pulmonar, ¿ya? Y la inflamación, este proceso inflamatorio, estaría aumentando la resistencia de las vías aéreas. Finalmente, entonces, todo esto conjuga en un síndrome de dificultad respiratoria, ¿ya? Donde se compromete la función pulmonar y el intercambio gaseoso. Esto otra vez, como ya dijimos, de la presencia de colapso alveolar, presencia de atelectasia difusa relacionada a estos colapsos alveolares y derrame intersticial que evoluciona a edema pulmonar, y finalmente una hipoxemia, ya una disminución del intercambio gaseoso que dificulta la llegada de concentraciones de oxígeno a la sangre y a la circulación. Eh, Esta gráfica, entonces, facilitada por UpToDate, presenta la diferencia que refleja un poco lo que acabo de explicar de cómo esto funciona. Si nos fijamos, por ejemplo, en la gráfica control,
en la gráfica control, nosotros, bueno, un estudio que se realizó en conejos y el control se compara a la administración de surfactante de ovejas, nos damos cuenta de, primero, en esta parte nosotros notamos que la presión de apertura está muy aumentada en comparación eh, a cuando se utiliza surfactante, cuando hay presencia de surfactante. Estos son conejos prematuros también. Y lo otro que mostraba con importancia es que en la expiración, en esta gráfica, nosotros vemos que la presión interna, que es residual, el volumen, perdón, residual, disminuye tanto que genera un colapso, que es lo que hemos reflejado acá. Diferente es cuando hay administración de surfactante o presencia de surfactante, donde la presión de apertura es menor, alrededor de los 15 centímetros de agua, y en la expiración se mantienen volúmenes mucho más altos, ¿ya? Presentando entonces el volumen residual que está asociado, eh, o al contrario, que es todo lo contrario de las atelectasias que se producen. Entonces progresamos al diagnóstico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Primero, la presencia del cuadro compatible con los signos y síntomas que ya les mencionaba, en un recién nacido, principalmente pretérmino. Como les mencionaba en un principio, organicé esto según como lo presenta la literatura actualizada. Entonces, primero vamos a ver todo lo relacionado a la enfermedad de membrana hialina y luego vamos a ubicar los diferenciales. Entonces, de esta forma se presenta una insuficiencia respiratoria progresiva, ya que también puede ser evaluada ante los gases arteriales y está asociada a una presentación que se da poco después del nacimiento, incluso se mencionaban horas después del nacimiento. Ahora, la radiografía de tórax va a ser de mucha ayuda en el diagnóstico y hay diferencias de acuerdo a la literatura, pero por consenso encontré que la mayoría para el diagnóstico se utiliza cuadro clínico y radiografía. Otros exámenes quedaban extra. Ahora, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la radiografía? Vamos a encontrar un bajo volumen pulmonar, un patrón difuso reticulogranular, que es el que nosotros también conocemos como vidrio enverilado. Esto asociado a un edema pulmonar que también se puede presentar, que primero es intersticial y luego se puede también visualizar a la radiografía de tórax. Y la presencia de broncogramas aéreos relacionados a este y a las atelectasias, ya que entonces, como bien explicaba la doctora, esta atelectasia, colapso, que son las áreas más blancas, van a presentar un contraste para el broncograma aéreo, que es la vía respiratoria que se encuentra con aire dentro y se ve oscura, negra. Esto es lo que vemos en esta radiografía de ejemplo. Aquí se mencionaba que la imagen A es un cuadro de distrés respiratorio severo y en la lámina B se encontraba un cuadro moderado. Y esto, como ya decíamos, presencia de lectasias difusas, que son todas estas áreas blancas, y presencia de un volumen pulmonar muy disminuido. Y acá podemos ver un broncograma aéreo. Los exámenes de laboratorio, como ya les mencionaba, a pesar de no ser necesarios para el diagnóstico, orientan tanto la gravedad y la progresión del cuadro. De esta forma, entonces, ante los gases arteriales, nosotros podemos encontrar la presencia de hipoxemia, la cual se mencionaba que responde a terapia con oxígeno suplementario. Ya es una hipoxemia que responde a esa administración de oxígeno. La presión parcial de CO2 inicialmente se puede encontrar normal o levemente aumentada, ¿ya? Pero que a medida que progresa este cuadro va a ir empeorando. Y siempre estar pendiente de que un cuadro grave va a estar caracterizado por una falla respiratoria, una insuficiencia respiratoria que también es visualizable a los gases arteriales, a los resultados de los gases arteriales. El balance hídrico es súper importante porque en estos pacientes se asocia también una diuresis disminuida. Se mencionaba que era típica en estos pacientes y esta condición empeora el edema pulmonar del paciente y también se ve relacionado
algo que podemos encontrar en los electrolitos plasmáticos, que es la presencia de hiponatremia, la cual estas dos condiciones están relacionadas, ya que la hiponatremia sería producto de la retención hídrica, ¿ya? Por lo cual mejora con una restricción de fluidos y se previene con, como ya les mencionaba, un balance hídrico acuicioso. Para comenzar a hablar del manejo, y apoyándonos un poco en lo que tenemos más cercano, que son las recomendaciones de la guía clínica sobre dificultad respiratoria en el recién nacido, se mencionaba que en Chile, desde 1980, la implementación de unidades de cuidado intensivo neonatales y unidades de alto riesgo obstétrico han disminuido la mortalidad neonatal, lo cual está muy relacionado, como ya veíamos en las incidencias también de la epidemiología, con el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, de esta forma, ¿cómo se realiza la prevención? La prevención es principalmente con las medidas que tomamos para prevenir un parto prematuro, ya sea la administración de tocolíticos, antibióticos y también la administración de corticoides prenatales, ¿ya? Para buscar un beneficio hacia la maduración pulmonar. Y en base a esto también se mencionaba que desde 1998 se ha hecho una implementación del Programa Nacional de Surfactante, lo cual la administración de surfactante exógeno venía a mejorar de la sobrevida de los recién nacidos menores a 1.500 gramos y se mencionaba que había disminuido la mortalidad de un 8 a un 5%. Ahora, centrándonos en el manejo que nosotros nos vamos a encontrar, en primer lugar se realiza un manejo general, ya el cual se realiza ante la sospecha. Vamos a caracterizarlo en específico en la siguiente lámina. Y en segundo lugar se realiza un manejo respiratorio, donde acá se aplica el uso de surfactante que ya les mencionaba, y el cual requiere una intubación orotraqueal y cada vez que se aplique surfactante se recomendaba en dosis de 100 miligramos por kilogramo cada dosis de administración. Como ya les decía, el manejo general entonces, primero, es con una administración de una mayor fracción inspiratoria de oxígeno, la cual se debe realizar en base a presiones controladas, de acuerdo a protocolos, de acuerdo a pautas, porque siempre se busca evitar el barotrauma también en el manejo de la vía aérea de un recién nacido, la cual podemos entender de que es muy sensible y maneja volúmenes que también son muy específicos y bajos. Se recomendaba la hospitalización en UCI neonatal, ¿ya? Mantener un ambiente térmico neutral, porque también estas situaciones pueden estar relacionadas a hipotermia, monitoreación cardiorrespiratoria continua, una oxigenoterapia que debe mantener saturaciones entre 88 y 94%, aporte de solución glucosada según el peso de nacimiento. Entendemos que si vamos a tener un paciente hospitalizado y es recién nacido, pasando por un cuadro también de esfuerzo, vamos a ver un aumento del gasto de las calorías del paciente, por lo cual también tenemos que suplementar con solución glucosada. Se mencionaba el mantener un equilibrio hemodinámico, ya controlando las presiones, que no haya variaciones de las presiones arteriales muy bruscas, realizar los exámenes iniciales y de laboratorio dentro de las 2 primeras horas y reevaluar la presencia de infección según esos resultados de exámenes y según la evolución también del paciente. Ahora, se mencionaba que si no se encuentra disponible una UCI para la derivación, se debe trasladar al recién nacido una vez que éste esté estabilizado. Nos encontramos entonces dentro de las recomendaciones con este flujograma, ¿ya? Entonces, encontramos que un recién nacido con un cuadro compatible para el síndrome de dificultad respiratoria se debe realizar una reanimación en una sala de atención inmediata. Esto, como ya les decía, controlando la fracción inspiratoria de oxígeno y administrándola a presiones controladas. Se hacía una diferenciación entre los recién nacidos de pretérmino asociados principalmente a la edad gestacional menor a 27 semanas, lo cual también se presenta relacionado a menores con un peso menor de 750 gramos. Se recomendaba entonces un rescate precoz, el cual se realiza antes de las 2 horas debidas,
y en el cual se realiza una intubación, se administra oxígeno, ventilación mecánica, y es acá cuando también se administra el surfactante. A diferencia de esto, la recomendación para recién nacidos pretérmino que fueran mayor a 27 semanas y o entre un peso de 750 a 1500 gramos al nacer, se limitaba a primero realizar una evaluación con la administración de oxígeno, aumentar la fracción de inspiratoria de oxígeno a través del uso de CPAP hasta un 30%, y la administración de surfactante se iba a realizar si el paciente se mantenía requiriendo más del 40% en CPAP. En este caso, se progresaba entonces a la intubación, administración de surfactante precoz y asociado a la ventilación mecánica, o CPAP, o mantención del CPAP. De esta forma, entonces, como ya habíamos mencionado, podemos ver acá cómo se realizan los exámenes, que es la radiografía de tórax, los gases sanguíneos arteriales, evaluación de la glicemia, y en el caso de administrado, ya sea en menores de 750 gramos, se iba a recomendar la ventilación mecánica si se mantenía una, una necesidad, un requerimiento de FiO2 mayor a 30%, y en estos casos se proseguía a la segunda dosis de surfactante y aumento también de la fracción inspiratoria de oxígeno. A diferencia entonces de los mayores de 750 gramos, donde se evaluaba si el requerimiento después de la dosis era mayor de 30% de fracción inspiratoria de oxígeno, se recomendaba el uso de CPAP y una reevaluación, y en el caso de que sus requerimientos se mantuvieran mayores a 40%, se recomendaba la ventilación mecánica. Y si esto se mantenía en el tiempo, cualquiera de estas dos condiciones, se progresaba también a la segunda dosis de surfactante. Siempre tener en mente las sospechas de infección, ya sea a través de los resultados que tenemos en los exámenes, o una sospecha clínica, también fundamentaba el uso de antibióticos empíricos, ya hasta recibir, por ejemplo, el resultado de un hemocultivo, se mencionaba, en el cual se modifica el tratamiento antibiótico en base al resultado que tuvimos del cultivo. Pasamos entonces a lo que, según las actualizaciones, se menciona como diagnósticos diferenciales, pero que acá en Chile se mencionan también como etiologías de este síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Como ya mencionamos desde un principio, el cuadro clínico presente en toda esta va a estar caracterizado por la cianosis, la retracción o aumento del esfuerzo respiratorio, quejido, taquipnea, aleteo nasal. De las causas pulmonares, primero, como ya decíamos, la primera de ellas es la enfermedad de la membrana hialina. También se encuentra la aspiración meconial, la taquipnea transitoria neonatal, presencia de neumotórax, neumonías, que principalmente eran de etiología connatal, y también presencia de hemorragia e hipertensión pulmonar persistente. Ahora, hay otras causas raras como atresia de las coanas, la fístula traqueoesofágica, laringomalasias, quistes, masas. Y también debemos recordar que ante este cuadro clínico característico pueden existir también o estar relacionados a etiologías cardíacas, como bien se presentaban el día de ayer en su etiología, y que también pueden enmascarar o pueden estar relacionados, o incluso sus síntomas pueden estar eh, mezclados con también un síndrome de dificultad respiratoria de causa pulmonar. Entonces se pueden mezclar las causas pulmonares y las cardíacas. Pasando entonces a los diferenciales pulmonares, eso es lo que llena este seminario, encontramos en primer lugar la neumonía conatal. Esta se presentaba asociada a la ruptura prematura de membranas, pero se mencionaba que puede ocurrir también con membranas indemnes, y esto sería debido a la contaminación del recién nacido con la flora genital y o la flora anal de la madre, ya pensando en una flora bacteriana. Ahora, los factores de riesgo que se encontraban relacionados eran la presencia de sexo masculino, signo de fiebre materna, antecedente perinatal de corioamnionitis,
ruptura prematura de membrana prolongada, colonización materna por el estreptococo del grupo B y un trabajo de parto prematuro. Los principales agentes que se identificaban eran primero los bacterianos, el estreptococo del grupo B, Acalactiae, la Escherichia coli y la listeria, también presentándose, también pudiendo estar presente Haemophilus influenzae, incluso Salmonella. Y de los agentes virales, los principales eran la presencia del herpes simplex, el citomegalovirus, la rubiola y el virus de la influenza. Ahora, el cuadro, como ya mencionábamos, está caracterizado por esta dificultad respiratoria y debemos estar siempre pendientes de que es un cuadro que se agrava rápidamente si no se administra un tratamiento. También estaba asociado a la presencia de apneas precoces en el recién nacido. Se mencionaba que clínicamente la ocultación es poco clara, ya es difícil, a diferencia del lactante, es difícil que en el recién nacido nosotros podamos ocultar una disminución del murmullo vesicular o crépitos. Ya entonces se decía que la ocultación es un elemento que, sí puede, que si bien está presente y logramos ocultar, puede orientar, pero que de no pesquisarlo, de todas formas debemos seguir sospechando en estas características una infección. Y se mencionaba que la presencia de acidosis metabólica sin una causa aparente y la tendencia al choque en el paciente son muy indicativos de una neumonía conatal en el recién nacido. Ahora, para el manejo, entonces, lo primero es la evaluación con la radiografía de tórax. Ya también se mencionaba que la radiografía de tórax frecuentemente es indistinguible de los signos que nosotros ya revisamos de la enfermedad de membrana hialina, ¿ya? Pero que en su efecto puede llegar a mostrar infiltraciones, condensaciones y o derrame pleural, que lo que nosotros por pacientes adultos, extrapolándolo de pacientes adultos, es lo que esperaríamos en una neumonía, pero es más difícil de encontrar en los recién nacidos, ¿ya? Entonces podemos encontrar solamente los cambios que habíamos realizado que nos podrían hacer pensar de una enfermedad de membrana hialina. El hemocultivo positivo confirma el diagnóstico, ¿ya? Esto se mencionaba que lo confirma en presencia también de una radiografía alterada, ¿ya? El hemograma nos puede mostrar tanto leucocitosis como leucopenia, ¿ya? Pero que siempre que hubiera alteración había existencia de desviación a la izquierda, entonces aumento de los polimorfonucleares. Y a diferencia de la PCR, se mencionaba que la procalcitonina tiene una buena correlación como reactante de espacio agudo en las neumonías conatales. Y no así la PCR se veía mucho más relacionado a neumonías nosocomiales, ya que son de una presentación más tardía, principalmente mayor a las 48 horas del nacimiento. Entonces, progresamos. Ante la sospecha, el uso de antibiótico precoz es la recomendación. Ya esto previa o iniciar simultáneo a la toma, para la toma de muestras para cultivo. El antibiótico recomendado entonces, el esquema es un esquema de amplio espectro en el cual se recomendaba el uso de ampicilina asociado a un aminoglicósido, que puede ser gentamicina o amicacina. Las dosis que yo encontré entonces, en el caso de la ampicilina, bueno, debo mencionar que son dosis que varían mucho, ya según diversos esquemas, principalmente relacionados a las edades gestacionales y al peso al nacer del paciente, pero estándar se mencionaba entre 25 a 50 miligramos por kilogramo cada dosis, que puede ser de administración intravenosa o intramuscular, y esta se va a separar entre 6, 8, 12 horas según la edad gestacional del paciente, ¿ya? La gentamicina, por su parte, se recomendaba en dosis de 4 a 7 miligramos por kilogramo al día, lo cual es una sola dosis y que también se ajusta a esquemas según la edad gestacional. Pasando entonces a otro diferencial, encontramos el síndrome aspirativo meconial. Este está asociado, debemos recordar en el cuadro clínico el antecedente de la asfixia intrauterina. Ya está muy asociado a la asfixia intrauterina, ya que esta condición intrauterina estimula la motilidad intestinal del feto y esto
genera entonces la liberación de meconio dentro del líquido amniótico. Se presenta entonces en recién nacidos post-término principalmente, o cercanos al término, siendo raro encontrar esta situación en menores de 37 semanas. Los factores de riesgo, o más bien el contexto que a nosotros podría orientarnos a esta etiología, es un líquido amniótico teñido de meconio, la presencia de sufrimiento fetal, como ante la monitorización del parto, antecedente perinatal de posmadurez del recién nacido, y en los pequeños para la edad gestacional también se veía una alta relación. Ahora, el esfuerzo respiratorio profundo que produce la asfixia intrauterina es lo que lleva a un ingreso abundante de meconio, el cual se ve impactado en las vías aéreas más finas, ¿ya? Esto genera lo siguiente: un cuadro respiratorio obstructivo, el cual se caracteriza por presentar atrapamiento de aire y que puede llegar a progresar a neumotórax, que se veía con alta incidencia. Creo que un 50% de la aspiración meconial podía evolucionar a presentar un neumotórax, y también la reacción inflamatoria que produce los signos que nosotros veíamos cuando revisábamos fisiopatología. Ahora, la polipnea se presenta precozmente y asociado también a la dificultad respiratoria, que es el cuadro caracterizado, como ya he repetido varias veces. Ahora, junto a esto encontramos signos, por ejemplo, de un tórax abombado, en el cual se ve un aumento del diámetro anteroposterior. A la exploración con la auscultación encontramos un murmullo vesicular disminuido y presencia de estertores húmedos. Y recordar que esta etiología responde al aumento de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, controlamos nosotros con FiO2 y vemos una progresión positiva del cuadro. Eso es característico del síndrome aspirativo meconial. Ahora, para graficar la radiografía de tórax, entonces se mencionaba de opacificaciones irregulares nodulares. Como vemos, son como, podríamos decir, como pequeñas condensaciones, ¿ya? Y zonas, en contraste, zonas hiperinsufladas, ¿ya? El aire oscuro. Ahora, ¿cómo realizamos el tratamiento? Primero, el pilar principal es la oxigenación adecuada, ¿ya? Evaluar siempre la necesidad o requerimiento de soporte ventilatorio. El uso de antibióticos se recomendaba hasta descartar la infección, recordando siempre que el meconio es un buen caldo de cultivo para diferentes patógenos. Y se mencionaba que se debe realizar también y estar siempre pendiente al manejo de las complicaciones, como el neumotórax o la hipertensión pulmonar persistente. Y finalmente se mencionaba que en últimos estudios se había encontrado que la administración de surfactante exógeno disminuye el requerimiento de ECMO y también disminuye la mortalidad en estos pacientes. Pasamos entonces a la taquipnea transitoria neonatal. Bueno, es un cuadro de dificultad respiratoria también, que se presenta como signo principal y muy notorio la taquipnea en el paciente, el cual es de un curso corto, benigno y autolimitado, ¿ya? La alteración transitoria y la adaptación de la respiración neonatal es la que produce este cuadro, ¿ya? Lo cual se buscaba explicar a través de estudios que encuentran relación entre una demora en la reabsorción del líquido pulmonar eh, asociado a la falta de producción de catecolaminas, lo cual nos lleva a uno de los factores de riesgo que se veían bien relacionados, que es la cesárea. ¿Por qué? Porque se encuentra un aumento de la producción de catecolaminas durante el trabajo de parto, lo cual estaría directamente relacionado en un aumento de la reabsorción del líquido pulmonar. Entonces, si no tenemos este trabajo de parto, no tenemos esta producción de catecolaminas, la reabsorción del líquido pulmonar puede estar disminuido y mantenerse presente, haciendo difícil esta adaptación que tiene la respiración neonatal de pasar de intraútero a extraútero.
Ahora se mencionaba que este debe ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos evaluar los diferenciales anteriormente mencionados, las otras etiologías, y descartando estas otras, nosotros llegamos a la tecnea transitoria neonatal. Su manejo entonces, en primer lugar, la realización de la radiografía en estos cuadros respiratorios, se menciona que puede encontrarse normal, sin alteraciones, ¿ya? Pero de mostrar alteraciones serían una congestión vascular, presencia de líquido en las cisuras y también en los recesos pleurales, lo cual se conoce como pulmón húmedo. Acá, en esta lámina, si pueden ver, el mouse se encontraba esto, presencia de líquido en esta cisura del pulmón derecho. Y también una presencia de congestión vascular. El tratamiento entonces es con oxigenoterapia, ¿ya? Mantener una presión arterial de oxígeno normal, y se mencionaba recomendado controlar entonces con los gases arteriales el tratamiento que nosotros hacemos de este paciente. Se recomendaba también mantener al paciente en régimen cero mientras éste necesitara una fracción expiratoria de oxígeno cercana al 40% o que mantuviera una frecuencia respiratoria mayor a 70 respiraciones por minuto. Mientras estas situaciones se mantuvieran, entonces se recomendaba mantener en régimen cero al paciente. Esto, perdón, bueno, esto es principalmente cómo abordé el síndrome respiratorio. Traté de centrarme en las principales etiologías de mayor presentación, considerando que también debemos reconocer de que es un manejo que se realiza principalmente en UCI, y fue de esta forma que abordé como tratar de ordenarlo un poco, centrándose como la literatura actualizada lo dice, principalmente en la enfermedad de membrana hialina. Muy bien, bastante, eh, digamos, completa tu presentación, bien explicada. Em, Voy a proceder a hacer algunas em, preguntas, alcances que ustedes tengan que hacer, ¿ya? Por ahí está el doctor Gutiérrez, no sé si está conectada también Beatriz, la becada. Parece que no. Yo Sí, sí. aquí estoy. Ujú. Beatriz, ¿tienes alguna alcance que hacer, alguna opinión respecto a la presentación o algunas dudas que sería interesante que los internos pudieran eh, tener y que tú las puedas desarrollar un poquito o algunas aclaraciones también? Un poco así como para ir ordenando y sintetizando, digamos así, el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido es súper importante para orientarnos en el diagnóstico, el conocer la edad gestacional que tiene el recién nacido que estamos evaluando. Si vemos un recién nacido pretérmino, lo primero que nosotros vamos a sospechar va a ser una enfermedad de membrana hialina. Si es un recién nacido más cercano al término, podemos sospechar una taquipnea transitoria, especialmente con los factores de riesgo que mostró, o sea, que mencionó Josué, el hecho de que sea un parto por cesárea y no un parto por vía de canal vaginal. Y la aspiración, el síndrome de aspiración meconial, lo más probable es que se dé más en un contexto de un recién nacido post-término. Ahora, es súper importante que nosotros en todos los niños revisemos cómo es la respiración momentos después del nacimiento. Ellos pueden hacer una pequeña alteración primaria que en el patrón de respiración, que en cierta forma va a estar normal. El tema es que nosotros tenemos que ir vigilando que la transición que tenemos del periodo intrauterino a neonatal sea acorde a lo que fisiológicamente, ¿verdad? Está dado.
el hecho de la radiografía nosotros nos va a orientar bastante, pero hay muchos signos que son similares entre todas las patologías, así que lo que más hay que orientarse es en el tema de la clínica, en el tema de mantener al niño hemodinámicamente estable y de tenerlos bastante vigilados. Dentro de la síndrome de dificultad respiratoria, el más inocuo es la taquipnea transitoria, porque va a ser autolimitada, pero todo el resto van a requerir una vigilancia bastante cercana con el paciente. A mí me queda una duda, pero creo que va más para los doctores, el tema del régimen cero en el síndrome de dificultad respiratoria. Si en eso me podrían aclarar un poco, porque José mencionaba que teniendo requerimientos de oxígeno quedaba en régimen cero, y ahí me perdí un poco. Sí, lo que pasa es que en general los niños cuando tienen un síndrome de dificultad respiratoria, bueno, aquí hay varias escuelas, pero en la escuela donde yo me formé, estos niños quedaban en régimen cero, ya puesto que siempre frente a estos cuadros podría haber una infección o no necesariamente una infección asociada, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de membrana hielina, porque siempre hay un grado de hilio. Por lo tanto, no es bueno inicialmente eh, alimentar a los niños, ¿ya? Yo sé que tú vas un poco por el lado de el estímulo enteral mínimo, que es tan importante en los prematuros, ¿no es cierto? Em, También Exacto. otra causa para no alimentar a los niños es tratar de disminuir en lo máximo la energía que se utiliza en la actividad mínima, eh, ¿cómo se llama? La actividad mínima para em, em, la energía que se utiliza en la actividad mínima para digerir los alimentos, ¿ya? Que eso tiene un nombre técnico, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque el niño está ocupando su capacidad máxima en energía para poder respirar, ¿ya? Y la otra razón, hay varias razones, pero la otra razón sería la actividad mínima de los alimentos, eso se llama. La energía que se utiliza el recién nacido y para la actividad mínima de los alimentos. Y la otra razón sería porque la idea es tener el tubo digestivo y específicamente el estómago lo más vacío posible y lo más descompresible posible para permitir que la capacidad del pulmón pueda estar funcionalmente muy eh, adaptada a la situación, digamos. O sea, que tenga un buen lugar donde poder eh, eh, producirse la relación ventilación pulmonar, ¿me entiendes? Que tenga mejor fuelle respiratorio, que se llama en clínica eso, ¿ya? Porque si tú tienes el estómago con leche o con aire o con líquido, ¿no es cierto? Eso va a ocupar una parte de la caja torácica y por lo tanto la distensibilidad pulmonar y se va a ver dificultada. Entonces, esa es la razón por la cual algunos niños cuando tienen dificultad respiratoria, ya sobre todo importante, es mejor dejar las primeras horas o el primer día en régimen cero, teniendo siempre presente que es muy importante, ¿no es cierto?, iniciar el estímulo enteral mínimo en tanto sea posible, en tanto las condiciones respiratorias se den, ¿ya? Esa es más o menos las razones. Disculpen que estoy media enredada todavía porque eh, estoy pendiente de otras cosas, pero esas son más o menos las razones que se enarbolan por la cual se dejan en régimen cero, ¿ya? Em, no sé si por ahí el doctor Gutiérrez tiene otra opinión
respecto al régimen cero en síndrome Sí, no, respiratorio? sí, no, bueno, hay que clasificar de todas maneras los pacientes. Mientras más prematuro sea, por supuesto, la alimentación va a tardar un poco más. No hay necesidad de comenzar de una vez. Y muchas de las explicaciones que dio Olga tiene toda la razón. Uno, primero, probablemente en el caso de los prematuros, darles alimentación, primero, riesgo de broncoaspiración, de segundo, con cámara gástrica llena. Probablemente la restricción pulmonar va a ser mucho mayor. Entonces, por eso no se debe indicar de una vez alimentación. Estos pacientes, por lo general, a veces tienen antecedentes de hipoxia perinatal o además de eso, sufrimientos fetales agudos. Entonces, el intestino, por supuesto, es más sensible a la falta de hipoxia y eso pues, puede llevar como consecuencia una enterocolitis necrotizante como segunda comorbilidad importante. Entonces, yo pienso que indudablemente no se debe apurar la alimentación en estos pacientes. En el caso de lo que dijo Beatriz, tiene toda la razón. Eso es una cosa de estratificar a los pacientes prematuros, a término y postérmino. En el caso de síndrome de membrana hialina, los prematuros, o en el caso de las taquimias transitorias del recién nacido en los pacientes a término y más con antecedentes de cesárea. Es importantísimo. Y por supuesto, nadie quiere tener un síndrome de aspiración meconial porque realmente el manejo es bastante difícil. El hecho de que tenga una aspiración de meconio en la vía aérea y después se distribuye en ambos pulmones, pues eso hace que ahí, como dijo Josué bien, visualicen áreas hiperventiladas u otras colapsadas, porque lo que hace es que el meconio hace como tapones o tipo válvulas a nivel de prácticamente de bronquios distales. Entonces, es una patología bien difícil a veces de manejar. Eso es lo que yo te puedo aportar, Olga. Sí, la buena noticia del aspirativo meconial es que lo más importante, si ustedes son generales de zona, es que si ustedes reciben un niño con antecedentes de un parto, ¿ya? O una cesárea de urgencia por un monitoreo, ¿no es cierto?, alterado o no tranquilizador, y además de eso la madre tiene líquido amniótico con meconio, ya, lo más importante es que cuando ustedes reciben al niño, a grandes rasgos, porque son niños en general de término, incluso de posttérmino, como por ahí decían, ya, recibir al niño. Lo primero tener claro es si está vigoroso o no vigoroso. Cuando no está vigoroso quiere decir además que ese niño muy probablemente viene asfixiado, ¿ya? Ahora, lo más importante es que este niño ustedes hagan una aspiración muy suave, ya muy suave, ojalá con pera, y comienza la ventilación a presión positiva, ¿ya? Eso es lo más importante. Antes, las guías anteriores decían que el niño había que eh, rápidamente aspirar la vía aérea para poder visualizar la glotis, intubar y comenzar a sacar meconio y comenzar a aspirar, ¿ya? Las últimas revisiones ya evidenciaron que eso, si bien es cierto, es bueno y lo pueden hacer solamente gente que tenga mucha experiencia, ¿ya? Pero lamentablemente en el mundo hay menos neonatólogos que médicos generales en los hospitales, ¿ya? Lo que la evidencia demostró es que es mejor comenzar lo que ustedes aprendieron en simulación, la ventilación a presión positiva, porque se tarda mucho tiempo en intentar eh, intubar al niño, primero aspirarlo para poder visualizar la vía aérea, que está impregnada en meconio, es muy difícil ver la vía aérea, y luego intubar y además tener un dispositivo para junto con intubar, ir aspirando, ¿ya? Ese, eh, esa acción que requiere un aprendizaje
psicomotor por parte de la persona que lo está haciendo es muy difícil, se requiere mucha experiencia. Por lo tanto, insisto, cuando ustedes tengan, y eso en las últimas guías dicen que muchos niños están, al parecer, niños morían más intentando lo que yo estoy diciendo, ya que es aspirar, versus iniciar los pasos iniciales normales de la ventilación, ¿ya? Eso es menos malo. Ahora sí. El niño, de acuerdo a no va respondiendo adecuadamente, se siguen los pasos que tienen que seguirse, ¿ya? Y eso son buenas noticias para ustedes, ¿ok? No sé si me explico, por ahí también lo hemos visto cuando hemos tenido que hacer simulación con los alumnos de quinto año, esa parte también se ve, eso. Doctora, Sí, oye, tienes razón. De hecho, yo me formé, cuando me formé de pediatra, eso era la conducta en ese momento. El bebé nacía y uno como residente o becado siempre decía, ojalá y salga bastante deprimido, porque si el problema de esto radicaba en que si el bebé nacía vigoroso, con meconio era más alto el riesgo de broncoaspiración que otra cosa. Entonces, por lo general, los vigorosos se aspiraba solamente cavidad oral y listo. Pero los deprimidos, si uno de una vez lo que hacía era que visualizaba y por supuesto, aspiraba directo a tráquea. Eso era lo que antes se decía en las guías, eso cambió. Así, totalmente cierto lo que tú dices. Mm, sí, doctora, tal como mencionaba usted, por ejemplo, en las recomendaciones de la guía clínica, se, eh, se hacía mucha diferencia en el manejo de la vía aérea, si es que estaba recomendada, por ejemplo, para médicos generales, a diferencia de la contraparte de un médico bien experimentado, y se limitaban un poco las recomendaciones, tal como decía usted, tanto ya sea manejo de la vía aérea para la aspiración o para una, por ejemplo, ventilación más invasiva. Se limitaba. Si no se tenía la experiencia, mejor manejar ventilación o aporte de oxígeno de una forma más conservadora. sí, sí. Sí, porque antes, incluso antes de lo que dice el doctor Gutiérrez, a todos los niños, independientemente si nacían vigorosos o no, se les aspiraba, ¿ya? Y la sensación que yo tengo es que era peor, ¿ya? Se producían más neumonía de manera iatrogénica intentando aspirar al niño cuando el niño lo único que quería era respirar por las vías que quedaban en la vía aérea, ¿ya? Y solito podía incluso poder eliminar esto después. El meconio es una sustancia extremadamente dañina para el pulmón, ¿ya? Y se va impregnando en los alveolos y es muy difícil que se pueda, y estos niños pueden quedar, muchos de ellos pueden quedar dañados cuando aspiran grandes cantidades de meconio, ¿ya? Entonces, incluso eh, entre las personas que saben aspirar muy bien meconio, yo creo que ahora se tiene una actitud un poquitito más conservadora. Es decir, si el niño respira bien, pese a que pueda tener mucho meconio en la vía aérea, pero respira bien, ¿ya? Es mejor ahí tomar un poquito, tomarse unos segundos y ver cómo anda el niño, ¿ya? Y si en lo personal, lo que yo hago cuando he recibido niños últimamente, ¿ya? Eh, y tienen meconio y nacen, ¿no es cierto?, un poco deprimidos o nacen deprimidos, ¿ya? Lo aspiro un poco suavemente, la vía aérea con pera o suavecito con aspirador, ¿ya? Y si el niño comienza a respirar normal, me tomo mi tiempo, ¿ya? Y si el niño respira bien, no, eso es bueno, digamos, y no intentar intubar de más que de menos, porque si lo intubamos e intentamos aspirar, ahí realmente podemos provocar ya o gatillar un aspirativo meconial cuando el niño en realidad no lo tenía, ya no lo estaba teniendo. Eso es como lo que, como de experiencia la poca experiencia que tengo, digamos, o la experiencia que he tenido. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se escucha? Sí, doctora, Sí se se escucha, escucha doctora. bien. Perfecto, Sí. Olga.
Sí, lo otro importante también es que, sobre todo en los niños recién nacidos de término o cercanos al término, ¿no? Ya dejando un poco de lado la membrana hialina que extensamente la desarrolló Josué, ya muchas veces cuando un niño está con un síndrome de distrés respiratorio, por ejemplo una taquimnea transitoria o una taquimnea que dura más de 3 días, porque hay taquimneas que te pueden durar hasta 5 días, ya, transitorias. ¿Ya? Y tienen estas imágenes, a veces es medio difícil poder distinguir cuánto hay de taquimnea transitoria, cuánto hay aquí de infección, pese a que no hay factores de riesgo, ¿ya? Y estos niños a veces también se les indica antibióticos, ¿ok? Y en la clínica eso se da, digamos, porque no sabemos si en realidad el niño está infectado o tiene además taquimnea transitoria. Y bueno, los exámenes, la clínica, los hemocultivos te van dando los indicios si es necesario o no retirar antibióticos, ¿ya? Pero al principio no es fácil, ¿m? No es fácil. Bueno, si alguien, no sé si puedes dejar de compartir pantalla, Josué. Sí. No sé si alguien tiene alguna alcance que hacer, alguna pregunta. Si no, yo necesito quedarme con... Ya. ¿Me dejas de anfitrión, por favor, Efraín? Doctora, Y sí, Amaranda, dime. sí, hablo yo. Quería hacerle una consulta.